¿Qué es la interpretación? Bueno, la interpretación es lo comprendido o lo explicado. De hecho, todos interpretamos. Consciente o inconscientemente, interpretamos las palabras, el lenguaje corporal que los demás nos transmiten. Incluso actualmente interpretamos lo que los emojis quieren decir en una conversación de WhatsApp. Pero así como eso pasa con el lenguaje corporal o con los emojis, también pasa con lo escrito. Y esto nos plantea muchas dificultades sobre qué es lo que el texto quiso decir en realidad. Por ello, en la teología bíblica se estudiarán los sentidos de la interpretación y los sentidos de las escrituras. Como hemos dicho, en las escrituras hay que considerar que es la memoria de un pueblo. Es algo comunitario, no es algo individualista o solitario, y que además es palabra humana y divina. Y si bien encontramos distintos enfoques en la escritura, encontramos la unidad en su mensaje. Por último, es palabra viva, porque va para todas las generaciones. Escrita en un tiempo determinado, para unas personas determinadas, sí, pero proyectada para todas las generaciones. Históricamente, y de hecho desde el judaísmo, han habido diferentes escuelas de interpretación. Tenemos a los fariseos, que consideraban, además de la Torá, también nuevas tradiciones, o lo que se dice la Torá oral, o los saduceos, que consideraban únicamente a la Torá. Y de ahí también salen los esenios, entre otros. En épocas más recientes, igual hubo corrientes filosóficas que intentaban armonizar la filosofía de Aristóteles con el Antiguo Testamento. Y por otro lado, unos místicos o la cábala, que cayendo en exageraciones, intentaban buscarle significados a los números, a las palabras, entre otras cosas. Para el cristianismo, todo ha de ser interpretado, toda la escritura, a la luz de Cristo. Y para ello usará unas disciplinas como la exégesis o la hermenéutica. La exégesis es el estudio del texto en sí, mientras que la hermenéutica es lo que quiere decir ese texto, la actualización de ese mensaje. Entre estos sentidos encontramos el sentido literal, que no es lo mismo que el literalismo o fundamentalismo. No, este estudia lo que el texto dice en sí mismo y lo que el autor quiso expresar. Por otro lado, tenemos el sentido espiritual, donde todo se hace a la luz de Cristo y al misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Además, tenemos el sentido pleno, que quiere decir ese mensaje más profundo, que a lo mejor el autor no lo escribió explícitamente, pero que Dios ha querido comunicar entre las líneas. Por otro lado, encontramos el sentido tipológico, uno de mis favoritos, en donde se toma una figura y luego la realidad. En esto podemos encontrar la figura de la serpiente de bronce que ha sido elevada con la cruz de Cristo que es elevado. Por último, tenemos el sentido de acomodación, y con este hay que tener mucho cuidado, porque no se trata de lo que dice el texto, sino de algo que se le aplica al texto. Y esto en cierto sentido puede llegar a ser válido, pero hasta un cierto punto, siempre aplicado con prudencia. Existen 3 principios fundamentales para la interpretación bíblica. Número 1, que la Biblia es palabra humana, por lo que tiene que ser analizada en su contexto histórico y literario. Número 2, que es palabra divina, tiene que ser analizada en su contexto comunitario, es decir, no se puede separar el mensaje del mensajero, que en este caso sería la iglesia. Y número 3, que la Biblia debe de iluminar y juzgar la historia y sacar verdades que son universales, porque la Biblia es para todas las generaciones. Si quieres profundizar más acerca de este tema, tienes el documento aquí abajo, donde se desarrollará punto por punto todo lo que hemos comentado. Este video pertenece al curso de Introducción a Teología Bíblica. Puedes ingresar y encontrar más información en la parte de la descripción.